Jean-François Lyotard es un filósofo francés que está preocupado por la condición del saber en las sociedades industrializadas. Es decir, principalmente se refiere a las sociedades de primer mundo, pero no se restringe a ellos. Él critica la estructura de la sociedad y concibe la diferencia como condición de representación, en contraposición con la lógica de la identidad, es decir, de la sustancia o del ser. La sustancia o el ser tienden a la estabilidad, a ser idénticos a sí mismos y que no cambien, es decir, que sean inmutables. Pero Lyotard concibe la realidad como dinámica, en constante cambio. Entonces, bien, se preguntará por el papel que jugará la filosofía dentro de la sociedad actual. Es decir, él lo escribió entre 1960 y 1970. A esa sociedad se refiere. Y a cómo la filosofía se constituirá como una reflexión interdisciplinar para averiguar cuál es la condición del saber en la política, en la economía, la sociología, las artes, las ciencias, lo que ya hemos perfilado en un primer momento. Entonces, bien, la obra de Lyotard es un pequeño ensayo y hemos recuperado algunas tesis centrales por bloques de la condición posmoderna. El primero abarca desde el capítulo primero hasta el capítulo quinto. El segundo desde el sexto y séptimo. Y el tercero es desde el capítulo 8 al 14, que es el último. Entonces se compondrá en esos tres bloques. Vamos a mencionar tres tesis principales del primer bloque, comenzando por ahí. El segundo bloque hablaremos sobre la condición del saber, que el saber no es unívoco, sino que por lo menos tiene dos tipos de saberes, que son el narrativo y el científico. Y en el tercer bloque pues hablaremos sobre lo que quede de la obra, sobre la discontinuidad, la ciencia posmoderna. Bueno, ya lo abordaremos, será una breve síntesis. Entonces, bien, comenzando con la primera tesis del capítulo 1 al 5, es que primero hay que saber que el saber cambia de estatuto, ¿verdad? Por este carácter de ambigüedad, es decir, que no puede determinarse con suma rigurosidad lo que es el saber, debido a este carácter de ambigüedad, habrá que determinar cuáles enunciados son de saber, cómo el saber será distribuido y cómo será objeto de dominación por parte de los Estados-naciones. Es decir, el saber se entenderá desde una hegemonía informática. Esa es la primera tesis. El saber cambia de estatuto. No es inmutable, no permanece, va en constante movimiento. La segunda tesis fue extraída del capítulo 3, cuando habla de los juegos de lenguaje, en el que clasifica estos juegos de tres tipos: prescriptivos, denotativos y performativos. Los enunciados denotativos pues instruyen o nos refieren a un estado de las cosas, es decir, nos describen una determinación racional de ellos. Por ejemplo, Lyotard nos da el ejemplo de un enunciado: la universidad está enferma. Ese es el enunciado denotativo. En esta conversación tenemos tres elementos en la comunicación. Tenemos al destinador, quien lo enuncia; al destinatario, quien lo recibe; y al referente, aquello a lo cual enuncia. Entonces vienen los tipos de lenguaje denotativos. Lo que se puede hacer es que el destinatario puede afirmar o negar lo que el destinador le dice. Por otro lado, los enunciados prescriptivos, por ejemplo, hay que proporcionar medios a la universidad, se refieren a peticiones, máximas, deberes, súplicas, es decir, que del ser se pase al deber ser.
si es una petición del deber, los enunciados prescriptivos. Y el destinador espera que su destinatario ofrezca los medios necesarios, es decir, que efectúe la realización de lo que se le pide. Mientras que el último tipo de enunciados, el performativo, un ejemplo es que la universidad queda abierta. Lo curioso de este enunciado es que su referente coincide con su enunciación. Es decir, que para el destinatario, a diferencia de los enunciados denotativos, por ejemplo, pues no es asunto de comprobación o de verificación. ¿Por qué? Porque el destinatario está en un contexto concreto, un estado particular que le permite comprobar que en efecto la universidad queda abierta, en este ejemplo. Pero ¿cuál es la diferencia entre, en este caso, los enunciados denotativo y prescriptivo con respecto al performativo? Eso es lo que nos interesa. Pues bueno, los prescriptivos y denotativos poseen un valor por sí mismo, es decir, pueden configurarse mediante una determinación racional a priori, independientemente del contexto. El último, por el contrario, los performativos, el enunciado performativo se encuentra o refiere a un estado concreto, un contexto particular en el cual el destinador y el destinatario se encuentren y por lo tanto no necesiten de un valor a priori, sino que la configuración de este enunciado se da en este contexto, con el destinador, el destinatario y el referente. Es decir, no es a priori, sino a posteriori. Se entiende desde un contexto particular. Y es por eso que como estos enunciados, los performativos, escapan a lo a priori, se los conoce como enunciados problemáticos. Y bien, la última tesis, tercera, sobre el primer bloque, es acerca del problema de la legitimación. En este caso vamos a hablar sobre o ejemplificar el problema de la legitimación con la naturaleza del lazo social desde la perspectiva moderna y desde la perspectiva posmoderna. ¿Cómo concibe la modernidad a la sociedad? Pues bien, la concibe como una unidad orgánica, un todo orgánico. Incluso los elementos que tienden a desestabilizar o a causar un mal dentro del sistema, dentro de la sociedad, va a servir a largo plazo, en un futuro, para que la sociedad, este mecanismo social o el sistema, pueda efectuar de una mejor manera su eficacia. Mientras que por el contrario, desde la perspectiva posmoderna, no se habla de una unidad orgánica, sino que las sociedades son composiciones de individuos atómicos cuyas movilizaciones se vuelven más complejas y móviles. Es decir, si en la perspectiva moderna la unión del lazo social se da por esta unidad orgánica, la sociedad como un cuerpo vivo, y también por la eficacia del sistema, en este caso desde la perspectiva posmoderna, no permanecerá desde un estatuto inmutable, sino cambiante, y además no concibe la sociedad como unidad, sino como conjunto en este caso de átomos individuales, cuyas relaciones se convierten en más móviles y más complejas. Pues bien, esto fue el primer bloque, que abarca el capítulo 1 al 5. El segundo bloque, capítulos 6 y 7, es sobre el saber narrativo y el saber científico. ¿Por qué hay dos saberes? ¿O por qué se habla de ambos? Pues bueno, esto nos quiere decir que no solamente debemos preocuparnos por la legitimación del saber. Es decir, la legitimación es un discurso en el que contiene determinadas reglas y cada uno de los jugadores o los individuos debe de respetar esas reglas dentro de un discurso. Por ejemplo, la ciencia
tiene sus propias categorías, sus propios principios, su propio lenguaje. Y a partir de las reglas que perfilan el discurso científico, es como los jugadores, es decir, los científicos, van a hacer jugadas o enunciados que sean conformes con las reglas del juego. Y una vez que estas reglas de juego lingüísticas, no solo en la ciencia, sino en cualquier área del saber, pueden ser legitimadas. Esta es la legitimación, que se sigan reglas convenidas. Pues bien, no solamente debemos preocuparnos por la legitimidad del saber, sino por cuántos tipos de saberes hay. Y nos dice Lyotard que por lo menos en este ensayo hay dos: el saber científico y el saber narrativo. En el saber científico, lo que importa es la investigación y la enseñanza. La investigación consiste en verificar o falsear determinados enunciados, y la enseñanza es el modo en el que hablan entre competentes, es decir, una relación simétrica entre iguales, científico a científico. Ahora bien, los enunciados científicos tienen mucha relación con los enunciados performativos. Los enunciados performativos, lo que importa saber, como decíamos, no es una determinación a priori, sino que se configura en el contexto en el que se hace. Es decir, lo que importa en los enunciados performativos es quién lo dice y cómo lo dice. Y esto está presente en el saber científico. ¿Cómo es esto? Pues en la enseñanza, particularmente, primero decíamos en la investigación. A ver, los científicos, para enunciar o falsear enunciados, primero necesitan de alguien igualmente competente en su materia, es decir, otro científico, que precisamente logre comprobar o falsear las hipótesis o los enunciados que el primer científico otorgue. Es decir, solo entre ellos se entienden, o solo entre ellos, entre científicos, se encuentra la suficiente competencia para ver si los enunciados son verdaderos o falsos. No ocurre así entre un científico y un alumno, por ejemplo, que es el caso de la enseñanza. El maestro y el alumno no tienen una relación simétrica, por el contrario, es asimétrica. El maestro, en este caso, es el que va a instruir al alumno para que pueda representarse la realidad o para que pueda encontrar la misma competencia que un científico como él, como se lo está enseñando. Es decir, la realidad es tal y como el científico lo dice. Eso es lo que debe de entender el alumno. Por eso este juego performativo. ¿Quién lo dice? El científico. ¿Cómo lo dice? Pues con las categorías, los principios, los elementos suficientes para instruir al alumno y convertirlo en un científico, es decir, en un igual, para que pueda desarrollar relaciones simétricas. Por otro lado, hablamos del saber narrativo. El modo en el que éste se expresa por excelencia es el relato. Es decir, puede referir a figuras históricas que pueda catalogarlas como heroicas, o bien los relatos pueden legitimar instituciones sociales. Puede legitimar el matrimonio, por ejemplo. O también puede representar formas positivas o negativas en las instituciones establecidas. El relato lo que hace es legitimar ciertas prácticas sociales y al mismo tiempo tiene el derecho de determinar qué es lo que debe y qué no debe decirse en una determinada cultura. La distinción de lo sagrado y lo profano, por ejemplo, o los tabúes. Estos relatos del saber narrativo puede que se piense que no son legítimos en sí mismos, pero sí tienen pautas de legitimación que, como hemos dicho, pueden valga la redundancia, legitimar prácticas institucionales. Pues bien, esto ha sido por el segundo bloque. Finalmente, el tercer bloque. Aquí hablaremos sobre las alternativas
de la posmodernidad. Por un lado nos habla sobre la deslegitimación, ¿verdad? Ya no podemos hablar de un conocimiento total, un conocimiento todo, unívoco, sino que ya se ha pluralizado el saber. Por lo menos hay dos saberes, quién sabe si haya más, aparte del científico y el narrativo, o si de ellos se pueden desplegar más saberes. El punto es que ya no podemos contar con la unidad del conocimiento todo. Ahora, la nueva forma de legitimación que brinda la posmodernidad es a partir de la pragmática del lenguaje. Solo a partir de la práctica lingüística y la interacción comunicacional es la manera en que se volverá a legitimar el saber en general. Cada una de las disciplinas del conocimiento tiene su propio juego, juega su propio juego lingüístico y es autónomo con respecto a otros. Es decir, como hemos dicho con respecto a la legitimación, la ciencia tiene ciertos axiomas, ¿verdad? Y si existe una jugada, es decir, un enunciado que se salga de estas reglas, de estos axiomas, entonces cambia o altera todas las demás reglas. Y es por eso que se dice que cada juego posee autonomía. Cada disciplina del saber posee autonomía del otro. Es decir, no vas a colocar un enunciado mítico, heroico del saber narrativo, de un relato, en las leyes científicas, ¿verdad? Porque para la ciencia no tendría sentido hablar de estos relatos. Y viceversa. Un enunciado científico no tiene por lo menos un papel principal dentro de los enunciados narrativos o los relatos que legitiman las prácticas institucionales. Es por eso que cada área del conocimiento tiene sus propias reglas de lenguaje, incluyendo la ciencia, y gozan de su propia autonomía con respecto a las demás. Entonces la nueva legitimación es desde la práctica lingüística y la interacción comunicacional. Ahora bien, la siguiente tesis, la segunda tesis de este tercer bloque, es que la ciencia encuentra su legitimación en la performatividad. Ya decíamos, ¿verdad?, que en los enunciados performativos lo que importa es saber quién lo dice y cómo lo dice. El maestro es el quien le dice al alumno cómo es la realidad, qué es y cómo es. La realidad es tal como él dice. Y pues bueno, otra manifestación performativa en la ciencia es que la verificación, la comprobación de los enunciados verdaderos, se encuentra ligado al contexto en el que se verifica. ¿Por qué criterio? Por el hecho técnico o la realidad que lo confirma. Y por otro lado, otro criterio es por la riqueza que produce. Es decir, dentro de un sistema capitalista, los enunciados científicos que otorguen mayor producción, mayores productos para la competencia del mercado mundial, serán los que serán financiados más que otros. Es decir, el capitalismo básicamente financia el conocimiento aplicable. Ahora bien, con respecto a la transmisión de conocimientos, estos ya no se harán a partir de un fin emancipatorio. Normalmente el conocimiento nos brindaba o se hacía mediante un sentido de la verdad y de la justicia, es decir, el saber por el saber. Pero en el estado actual de cosas, desde la perspectiva posmoderna, ya no se hace esto. La transmisión del conocimiento ya no se busca ni por la verdad, ni por la justicia, ni por el saber mismo, sino por la eficacia, por la utilidad, por los productos que se puedan ofrecer al mercado mundial o la competencia mundial. La eficacia, su venta y para qué funciona, esos van a ser los criterios que tendrán mayor peso en la enseñanza. La enseñanza tendrá prioridad por los conocimientos o los saberes que sean útiles. Y a los que no sean útiles, a los que no produzcan, pues se les va a relegar.
Se los va a dejar en un papel secundario. Y la última tesis es sobre la ciencia posmoderna. Como decíamos, la ciencia moderna se lee desde leyes, reglas, axiomas, teoremas, principios que son universales y necesarios y que pueden abarcar a todos los particulares dentro de esta ley. Muy por el contrario es la ciencia posmoderna, en el que no se lee desde el orden, desde la estabilidad o la determinación ontológica del ser o la lógica de la identidad, sino que se leerá desde un pensamiento de la diferencia, desde las paradojas, desde la discontinuidad, la catástrofe, las variables, cada uno de estos elementos que se leen desde una lógica de la diferencia. Su modelo de legitimación va a ser la paralogía, es decir, enunciados que afecten todas las reglas del juego del sistema. La idea de sistema es insuficiente por cuanto que al interior presenta inconsistencias y limitaciones. Debemos buscar cuál juego juega el enemigo, es decir, la naturaleza, dando por resultado la paralogía. Entonces, bien, hay que aclarar el concepto de sistema. Un sistema es el que abarca distintas áreas del saber o distintos enunciados que se implican mutuamente, como causa y efecto. Por ejemplo, en el sentido filosófico, un sistema es aquel que abarca una ética, una propuesta en gnosiología, en metafísica, en estética, en antropología. Abarca todas las disciplinas de la filosofía, pero también conoce, a partir de cada una de estas propuestas, implicaciones en otra. Por ejemplo, un enunciado metafísico puede tener implicaciones éticas, o un enunciado ético puede tener implicaciones estéticas a su vez. Un enunciado metafísico puede tener implicaciones gnosiológicas. Entonces se implican mutuamente en esta noción de sistema y no puede escapar ninguna idea, porque si escapa alguna idea del sistema, pues este cae. Este es el sentido en el que habla la ciencia posmoderna, porque el sistema ya es insuficiente. ¿Por qué? Porque al interior hay variables. Es lo que decíamos en el primer video, donde mencionábamos que la posmodernidad abarca la diferencia y la discontinuidad, elementos o variables que escapan de la regla. Y es así como la ciencia posmoderna va a leer las inconsistencias y limitaciones de los sistemas modernos. Pues bien, hasta aquí esta parte, este análisis general de la obra La condición posmoderna de Lyotard. Y finalmente, como a modo de conclusión, en el siguiente apartado hablaremos sobre cómo afecta concretamente la posmodernidad en un ejemplo, que es América Latina. La posmodernidad en América Latina. Ese va a ser el ejemplo que vamos a ver sobre cómo la posmodernidad afecta al estado actual de las cosas mediante la concepción de filosofía desde América Latina. Eso a modo de conclusión. Pues bien, hasta entonces.